Hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que estamos por aquí a pesar de la lluvia y el frío que nos atrapan las cobijas. Pero aquí estamos para la gloria del Señor y para seguir creciendo y juntos caminando en la fe. ¿Qué tal si me acompañan en esta mañana al Evangelio de Marcos, capítulo 2? Versículos 13 en adelante. Marcos, capítulo 2. Verso 13 en adelante. Dice de la siguiente manera: Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. Permítame, cambio la versión para mejor. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír, Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Oremos. Señor, agradecemos el honor, el privilegio que tenemos de buscar, de acercarnos a tu mesa, de poder comer junto a ti, de ser esos pecadores atraídos por tu amor y compasión. Señor, que siempre podamos recordar que no somos esos justos y sanos, sino los pecadores y enfermos, para que en ningún momento nos alejemos de ti, de tu presencia, y para que siempre recordemos a quién ir: a los enfermos y pecadores. Este tiempo lo entregamos en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dirigiendo cada espacio, cada conversación, cada intervención, Señor, la alabanza, la adoración, el tiempo de la enseñanza bíblica, el tiempo de escuela bíblica, Señor. Todo lo ponemos delante de ti. Amén. Invito entonces a mis hermanos Pacho y David para que nos acompañen en este tiempo. Buenos días. Si se ponen de pie todos, por favor. En ese tiempo, cuando aceptaban ese cargo de ser recaudadores de impuestos, lo primero que hacía la sociedad y la comunidad religiosa era excluirlos, y no podían ya participar de las actividades del templo, ni nada lo que concernía con Dios. Y es lo que hace el pecado en nosotros, nos separa.
nos aparta. Pero la buena noticia para todos es que Jesús a todos nos mira y nos hace ese llamado y nos invita a venir a Él. Por eso, Señor, hoy podemos venir a este lugar atraídos por ese llamado, Señor, que tú nos hiciste. Y nos venimos aquí con lo que somos, Señor. Aquí el único santo eres tú, Señor. El santo que busca al pecador. Levante su voz conmigo y dígale: queremos darte gloria y alabanzas, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tú, milagroso, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, milagroso, no hay otro como tú. Quiero exaltar las maravillas
primer Adán perdió en el huerto, Señor, esa comunión contigo, Señor. Y al ver ese texto de hoy, de Leví, ¿cómo lo devuelves, Señor, a la verdad? Lo traes a la luz. Gracias, Señor, porque se cumple las palabras que tú dices, que tú amas, que tú nos amas, Señor. Gracias, Señor. Por eso te bendecimos, Señor. Traemos aquí, Señor, nuestras vidas como lo que somos, Señor. Ese llamado de Leví, Señor, nos hace una invitación a nosotros hoy, Señor, a adorarte con conciencia, Señor, porque después tú te sientas a la mesa y compartes, Señor, como el médico, como el sanador, como el restaurador, Señor. Vamos a cantar esto al Señor. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Es tu gracia, Señor, la que nos trae. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son el fruto de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Sí, Señor, es por tu gracia. Y qué bueno que el Señor nos hace ese llamado, ¿no? Ese llamado no fue solo para Leví. El llamado de ellos nos tiene hoy aquí a nosotros. Gracias, Señor. Él es tan bueno, Señor. Es por tu gracia. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí.
fidelidad de Él, es ese amor, es esa gracia. Yo me siento tan bendecido. Yo quiero transmitir eso a usted. Siéntase bendecido, es bendecido porque el Señor nos miró a pesar de lo que éramos, lo más bajo de la sociedad. Gracias, Señor. Te alabamos esta mañana por eso, por tu gracia por nosotros, Señor. Vamos a decir en tus ojos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Confía, Señor, que todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver. Muy dentro de mí llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, gracias, porque cuando el mundo nos miraba con ese desprecio, como miraban a Leví, otra cosa era en ese tiempo, despreciado por toda la sociedad, lo más malo, abusador, y tú lo llamas para restaurarlo, Señor, para llevarlo a participar de tu reino. Así nos sentimos nosotros, Señor. Queremos hacer como Leví también, un banquete en nuestra vida, invitar a todos los que nos rodean para compartir contigo, Señor, sentarnos a la mesa contigo todos los días, Señor, mientras tú vuelves. ¿Ustedes quieren hacer eso, hermanos? Adorarlo así, sentarnos a la mesa todos los días con Él, en nuestros corazones. Gracias por esa misericordia, Señor, que tú nos das al mirarnos y al llamarnos. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Oramos por nuestros hermanos enfermos en necesidad y oramos por este tiempo de la palabra. El Señor dirija este espacio. Señor, gracias porque nos tienes con vida y con salud. Pero también reconocemos que hay muchos hermanos y hermanas enfermos y aún con pérdidas de familiares. Y en medio de esas realidades pedimos tu sustento, tu fuerza, tu consuelo, Señor. Que tú les rodees con tu amor en medio de los dolores. Que tú les rodees con tu cuidado en medio de perder las ganas de vivir y aún el aliento por el mañana. Señor, permítenos ser fortaleza para quienes no la tienen hoy. Permítenos ser alegría para quienes están tristes. Permítenos, Señor, llevar esperanza donde lo único que hay es miseria. Que podamos ser tus instrumentos, Señor. Entregamos este tiempo de la palabra, Padre. Dirígelo.
Habla en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino. Amén. Invito a mi esposo entonces a que dirija este tiempo. Se vendía estuvo flaco. Buenos días. Buenos días. Están con frío. Cuando Carolina se quedaba para allá en el pueblo dormido por el frío y la lluvia, decía, se atrapó Sabaná. Sabaná. Entonces, esta mañana luchamos con Sabaná para levantarnos, ¿no? En este frío. Pero gracias al Señor, después de unos días calurositos, podemos tener el frío. Qué bueno, hermanos y hermanas, estar en este lugar y que el Señor nos hable a través de su palabra en esta mañana. Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Y quiero que se queden ahí en ese texto. Hay una historia en el libro de los Hechos que me llama la atención poderosamente. Me encanta esta historia, me gusta. Y es la conversión de Pablo. El relato bíblico en el texto de Hechos se ha encargado de decir que Pablo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de quienes creían en Jesús. Y no solo era una simple persecución que lo llevaba hasta el arresto y lo metía en la cárcel, sino que esa persecución llegaba a tal punto que martirizaban, mataban a los creyentes, a quienes creían en Jesús. Nos relata el texto de Hechos que en el martirio de Esteban, Pablo estaba presente y el autor está haciendo este relato para mostrar que Pablo estaba dando la aprobación de lo que estaban haciendo con Esteban. En esa andaba Pablo cuando el Señor lo encuentra y un rayo de luz lo hace caer. Y desde ese momento en que el Señor encuentra a Pablo, la vida de Pablo cambió radicalmente. Fue un encuentro transformador. La vida de Pablo cambió radicalmente. Y hemos entrado en una serie. ¿Cómo se llama la serie que estamos estudiando? No pasan el examen, hermano. No miren la invitación. El ladrón del discípulo. Ese es el título. Ese es el título, pero La serie. El encuentro de Pablo. Encuentros. Encuentros transformadores. Entonces, hermano, hay que hacerle un examen todos los domingos. Encuentros transformadores. La vida de Pablo con el encuentro con el Señor sufrió un cambio, fue diferente. Y lo impresionante de esta historia, lo que a mí me llama poderosamente la atención, es que el perseguidor, Pablo, se convirtió en perseguido. Y perseguido por la misma razón que él perseguía, por el Evangelio de Cristo, por Cristo mismo. El punto que quiero resaltar de esta historia, el encuentro de Pablo con el Señor, fue un encuentro transformador. Su vida fue diferente. Desde el día que vio ese rayo de luz, que alumbró su vida para siempre, su vida cambió. En nuestra vida creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado, hemos visto cómo el Señor ha cambiado
la vida del ladrón del barrio, cómo el Señor ha cambiado al borrachín de la familia, cómo el Señor ha cambiado al maltratador de la familia, cómo el Señor ha cambiado a la oveja negra de la casa. O más aún, cómo el Señor nos ha cambiado a nosotros. Que cuando miramos hacia atrás decimos, Dios santo, ¿qué? ¿Quién era yo? Y cuando el Señor me encontró, mi vida fue diferente. Y a mí me gusta algo que dice el pastor Juan siempre, y es, no somos nosotros, es lo que hace el Señor con nosotros. No somos nosotros que le buscamos, Él nos encuentra. A todos nosotros el Señor nos encontró y nuestra vida cambió. Nuestra vida fue diferente y sigue cambiando, ¿cierto? Porque necesitamos ir cambiando cada día, todos los días. Un ejemplo como ese nos convoca en esta mañana. La historia de Leví o Mateo, el llamado de ese discípulo, el llamado que Jesús le hace, el encuentro que el Señor tiene con ese hombre, y la vida de Leví es cambiar. Así que vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Todos están ahí, ¿cierto? Dicen un amén, un gloria a Dios. Aleluya. Dice así, leo en voz fuerte, todos me escuchan bien, ¿cierto? Yo siempre soy insistente en esto porque de ahí parte una buena comunicación excelente. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Jesús andaba en el mar todo el tiempo casi, ¿no? Bañándose en el mar. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago y toda la gente acudía a él y él les enseñó. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme. Qué conversación esta, ¿no? Ey, sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Cuando los maestros de la ley, cuando los teólogos de la época, que eran los fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo Jesús les contestó, esto es maravilloso, esto a mí me impacta tanto. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, dice Jesús, y yo no he venido a llamar a los justos, a los buenos, sino a pecadores. Espíritu Santo, háblame en esta mañana. Necesito que me enseñes, que me edifiques a través de tu palabra. Sigue hablándome como lo has hecho hasta ahora. Oro por cada uno de mis hermanos que abra su mente y su corazón para que tu palabra haya cabida de acuerdo a la necesidad de cada uno. Amén. De ladrón a discípulo. De ladrón a discípulo he titulado la reflexión en esta mañana. ¿Quién era este Leví? ¿Quién era este discípulo al que el Señor le hace el llamado? El texto nos dice que Jesús pasaba por la orilla del lago y vio que Leví estaba en el lugar donde cobraba impuestos. Entonces el texto nos da la información de que era un cobrador de impuestos. ¿Y qué es un cobrador de impuestos? ¿Quién era un cobrador de impuestos en la época de este texto bíblico? Y quisiera que pensáramos, al leer otros textos bíblicos en la Biblia y al investigar un poco sobre la historia del momento de este texto, quisiera que pensáramos en lo siguiente. Número uno, Israel se encontraba bajo el imperio romano, o sea que el impuesto que se pedía
no era para Israel, sino era para el imperio romano. Eso hay que tenerlo claro. Por otro lado, Leví era judío. Leví era israelita, pero trabajaba para Roma, para el imperio que los tenía subyugados. En ese caso, Leví era una especie de traicionero de la patria. Trabajaba para el imperio que los tenía oprimidos. Por otro lado, los recaudadores de impuestos no eran mansas palomas, no eran cualquier persona. Estas personas tenían la fama de cobrar los impuestos más alto de lo que debían pagar. Si tenían que pagar 10,000 pesos de impuestos, ellos cobraban 15,000 y esos 5,000, como dicen, para la izquierda. Entonces, o sea que un cobrador de impuestos era un ladrón, porque robaba para enriquecerse. En este panorama, un judío, una persona del mismo país haciendo eso, no era nada bien visto ante los ojos de los demás, lo que decía Pachito. Cuando una persona se convertía en cobrador de impuestos, lo excluían, lo veían mal, porque claro, que hiciera un romano esto, vaya y venga, pero el mismo judío, el mismo israelita robándole a sus hermanos, eso era algo grave. Entonces, los recaudadores de impuestos no tenían buena fama, eran mal vistos. ¿Cómo es posible que un mismo israelita le robe a otro israelita? ¿Cómo es posible que un mismo colombiano le robe a otro colombiano? Cualquier parecido con la realidad de nuestro país es pura coincidencia. Entonces, a este ladrón, a este cobrador de impuestos, a este traicionero, el Señor Jesús se le acerca y le dice: sigue. Esta es una de las conversaciones más simples que hay. Va Jesús pasando en el pacho, sigue. ¿Y saben qué es lo impresionante? Que este ladrón, que este traicionero, este cobrador de impuestos, dice que lo siguió. Y esto, lo que nos quiere decir este texto es impresionante, porque los teólogos de la época, los fariseos, los estudiados, no quieren aceptar a Jesús como el mensajero de Dios, no lo aceptan. Y este pecador, de una sin poner resistencia, lo sigue, sin decir nada. Y miren, este hombre, por su ocupación tenía un lugar privilegiado, como les dije, como robaban tanto, tenían buena riqueza. Tenían propiedades y todo eso. O sea que este hombre pudo decir: no, Señor, yo estoy muy bien aquí, mi trabajo es rentable, yo voy a hacer siguiéndote a ti. Jesús mismo dice que no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué voy a hacer yo? Pero ese hombre lo sigue. Deja todo lo que decía Pancho sin importar y sigue a Jesús. Esto les parece a ustedes impresionante. Y en este punto, pues como yo les dije, yo soy muy insistente, me gusta repetir las cosas. Quiero nuevamente hablarle de la importancia de los dos tipos de discípulos. ¿Cuáles son? Otra evaluación. Los que están llamados a servir como tal, ¿cierto? Y los que pueden servir desde su profesión. Oh, excelente. Gracias. Ay, no todo está perdido, hermano. Hay que hablar con ustedes, Esa hermanos. es nuestra representante. Ah, claro. Ha hecho bien la tarea. Aprendió Es que bastante. esa es la representante del grupo. Sí, aprendió bastante nosotros. El llamado, el discipulado que está llamado a dejarlo todo y seguir a Jesús, servir a Jesús, dejarlo todo, que es el caso de Leví, y un llamado a servir al Señor desde todo lo que nosotros hacemos.
Eso es importante. No solo servimos al Señor dentro de las cuatro paredes, sino que el llamado también es a servir al Señor todos los días de nuestra vida. Y esto tiene serias implicaciones para nosotros, porque cuando usted está atendiendo al cliente, cuando usted está haciendo una labor en su empresa, está siendo discípulo de Jesús. Eso significa que tenemos una responsabilidad, que no puedo llegar tarde, que no puedo ser deshonesto. Ese tema que negocio es negocio y ser cristiano es ser cristiano, eso no vale para un discípulo de Jesús. Porque usted es discípulo aquí y allá. Aquí adentro es fácil ser discípulo del Señor, ¿cierto? Uno se arrodilla, ora, Señor, llora. Cuando sale de la calle por ahí, pasa un carro y casi te estrella o te echa agua, ahí es donde debemos ser discípulos de Jesús. Mostrar a Jesús en todo lo que hacemos. Entonces, están esos dos tipos de discípulos que el Señor llama. Y cada uno de nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús. Entonces mi pregunta para que usted reflexione, ¿qué tipo de discípulo es usted? El Señor lo ha llamado a dejarlo todo, como los misioneros que van, dejan país, dejan familia, literalmente se entregan, pastores que se entregan, dejan su profesión por el servicio al Señor, o el Señor lo ha llamado a usted a servir desde lo que hace. Quiero que reflexione en esa pregunta y piense, ¿qué llamado me está haciendo el Señor? Entonces Jesús llama a Leví y le dice, sígueme. Este llamado era para dejarlo todo y seguirle literalmente. Leví, sin pensarlo, sigue a Jesús. Seguidamente hay comida en la casa de Leví. Y a mí me impresiona eso. Casi en la mayoría de eventos donde Jesús estaba, había comida. Y esa es una buena estrategia para uno evangelizar, Pachito. ¿Quién que lo inviten a comer dice que no? ¿Ah? Jesús, en medio de esa comitiva, en medio de ese banquete, imagínense, y mire quiénes estaban con Jesús. ¿Cuál era el público al que Jesús se dirige o con quien Jesús estaba comiendo? Imagínense nada más que la gallada de Leví, un poco de recaudadores de impuestos. Todos los recaudadores de impuestos de la ciudad se reunieron y el texto dice que pecadores, deja claro, recaudadores de impuestos y pecadores. Cuando los fariseos, los teólogos, los líderes religiosos de la época ven a Jesús que está comiendo con recaudadores de impuestos y con pecadores, ponen el grito en el cielo y dicen, ¿cómo es posible que este quienes proclaman el Hijo de Dios, el Mesías, se esté contaminando con pecadores? ¿Cómo es posible? Esto no puede ser. Imagínense si los fariseos tenían una regla que si una persona no se lavaba las manos antes de comer, eso era lo peor. No lo habían convertido en algo como salud o higiene, sino que lo habían llevado mucho más allá. Ahora imagínense a quien decía que era el Hijo de Dios, el representante de Dios, comiendo con pecadores y publicanos. Para ellos esto era inadmisible porque Jesús se iba a contaminar con estas personas. Y la respuesta de Jesús es maravillosa. No son los sanos los que necesitan del médico, son los enfermos. Y yo no vine por justos, sino por los que necesitan mi ayuda, por los pecadores. Esa fue la respuesta de Jesús. Y si no existieran enfermos, pecadores,
no hubiese sido necesario que Cristo viniera, muriese en la cruz. Tengamos cuidado, mis hermanos, con la actitud de los fariseos. Muchas veces tomamos esa actitud y nos creemos con el derecho de decidir a quiénes el Señor puede llamar y a quiénes no. Y decimos, esa persona, tan mala que es esa persona no tiene perdón de Dios. Tanto daño que ha hecho esa persona no tiene perdón de Dios. No nos acercamos a cierta población porque creemos que ya el Señor no puede cambiar sus vidas, como cambió la suya y la mía. Los fariseos dijeron, no es posible, te vas a contaminar, ¿cómo que el maestro está haciendo eso? Pero Jesús dice, por estas personas es precisamente que yo vine a la tierra. Leví, con el encuentro que tuvo con Jesús, o mejor dicho, el encuentro que Jesús tuvo con Leví, pasó de ser un ladrón a discípulo de Jesús. Pasó de ser un traicionero de la patria, pasó de ser un recaudador de impuestos, un aprovechado y desvergonzado, a encontrarse con Jesús, y su vida cambió, su vida fue diferente, fue un encuentro transformador. Este texto creo que nos invita a reflexionar en lo siguiente, mis hermanos. Número uno, a todos el Señor nos ha hecho un llamado a servir en su reino, sea dejándolo todo, que es la pregunta que le hice, o sirviéndole en todo lo que hagamos. Ese llamado el Señor nos ha hecho a todos los aquí presentes, a ser discípulos, seguidores de Él, ya sea dejándolo todo y seguirle en todo lo que Él pida, o ya sea siendo discípulo desde todo lo que hacemos. Por otro lado, el llamado está hecho para todos y todas. El llamado al encuentro con Jesús es precisamente para los pecadores, para los enfermos, para los que necesitan de Jesús. Y si usted no necesita de Jesús, bueno, ese llamado no es para usted. Pero ¿quién de los que estamos aquí no necesitamos que el médico nos siga restaurando las heridas, que el pecado nos deja todos los días, que el pecado nos ha dejado? El llamado está hecho, mis hermanos y hermanas. Cuando Jesús nos encuentra, nuestras vidas son cambiadas. No volvemos a ser igual. Pablo, cuando el Señor se encontró a Pablo, su vida fue cambiada. Cuando el Señor encontró a Leví, su vida cambió. Cuando el Señor nos encontró a nosotros, nuestras vidas cambiaron y siguen cambiando por la obra que Él ha hecho en nosotros. Por otro lado, tengamos cuidado de no creernos los santos y los justos, llegando a pensar que no somos dignos de sentarnos con los pecadores. A mí me enseñaron que yo no podía relacionarme con personas que no eran cristianas. Y me decían, porque te contaminas. Así me decían. Y yo no tenía amiguitos cristianos, que no fueran cristianos, porque no me podía juntar con pecadores. Y decían, ¿te anda con la miel? Pero entonces, ¿quién es la miel? ¿Soy yo o es el otro? Y la misma escritura nos dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Mis hermanos, si nosotros no somos capaces de alumbrar, nosotros somos luz, dice la Biblia, ¿no? Sí. Luz y sal. ¿Y dónde alumbra la luz? En la oscuridad.
Pues si todos los que estamos aquí somos luz, pues no nos- seguimos aquí alumbrando nosotros mismos mientras la oscuridad está allá afuera. Tengamos cuidado de creernos que el llamado es para todos, para los pecadores. Pensemos en eso. Y por último, usted y yo, como discípulos de Jesús, estamos llamados a mostrar a otros a Jesús. Estamos llamados a testificar a otros el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida. Miren, ¿qué fue lo primero que hizo Levi? Se convirtió en discípulo de Jesús y lo primero que hizo fue invitar a una comida. ¿Y a quién invitó? A todos los pecadores. Interesante, ¿no? A todos sus compinches. Y a veces nosotros no nos relacionamos con quienes no conocen al Señor. Ese es el llamado, a ser discípulos, aquí dentro de las cuatro paredes y cuando salgamos de ahí, en la empresa, a los clientes, mostrar a Cristo, mostrar el cambio que sucedió en nosotros cuando el Señor nos encontró y llevar a que esas personas tengan un encuentro con Jesús y su vida sea cambiada y transformada. De ladrón a discípulo. Piense en qué era usted y en qué lo ha convertido el Señor. De mentiroso a discípulo. De soberbio a discípulo. Qué maravilloso lo que el Señor hace cuando nos encuentra. Nuestras vidas son cambiadas. Es un encuentro transformado. La vida de Leví cambió y cambió de ladrón a discípulo. Oremos. Señor, yo quiero darte gracias por mirarnos, por venir por los pecadores, por venir por los enfermos, entre los cuales yo soy el primero. Gracias por mirarnos y gracias por no venir por los buenos, por lo justo, porque desafortunadamente al menos yo no tuviese oportunidad de ser cambiado, de ser tratado por ti. Gracias por haber cambiado mi vida, porque la sigues cambiando, porque me has traído de las tinieblas a la luz. Antes no éramos pueblos y ya ahora somos pueblo. No éramos hijos y tú nos has adoptado. Gracias porque eres tú quien das la iniciativa, quien pones la iniciativa para que seamos cambiados. Gracias por el cambio que has hecho en cada uno de nosotros y sigue obrando en nuestras vidas. Amén.